¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Justicia, programa que hacemos desde acá, desde la Corte Suprema, justamente para tratar temas judiciales y que atañan, por cierto, a la sociedad. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con lo que dice nuestro Código Laboral, la legislación vigente respecto a la protección de salud justamente de los trabajadores. Hay cifras que hablan de grandes porcentajes de licencias médicas que se presentan por problemas de salud y muchos de ellos por problemas de salud mental al respecto. Estamos para eso con Carl Sievers, abogado laboral, y también, ¿cómo estás, Carl? Buenas tardes. Y también con Víctor Rifo, juez del segundo juzgado laboral de Santiago. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos entonces a este programa que vamos a introducir a continuación con el siguiente informe. En Chile, según la Subsecretaría de Seguridad Social, el 41% de las licencias médicas son por enfermedades mentales relacionadas al trabajo. El Código del Trabajo establece diversas modalidades de jornada laboral que deben ser respetadas por los trabajadores. Pero no solo el trabajador debe cumplir con lo dictado, sino que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud de sus trabajadores. Según la legislación, son consideradas horas extras aquellas que superan las 45 horas semanales. En Japón, la muerte por exceso de trabajo recibe el nombre de karoshi. Es una situación que va en aumento, ya que según datos del Ministerio de Trabajo de Japón, hasta el 2015, el número de víctimas por exceso de trabajo llegó a 2.310 personas. Claro, cifras que se ven lejanas por ahora en nuestro país, pero que hay que tener cierto cuidado también por lo que se está dando en distintas situaciones, por ejemplo, en distintas empresas y en distintos casos que hemos visto también en nuestro país. Este programa lo construimos también con los usuarios del Poder Judicial, recibimos sus inquietudes y sobre todo cuando son temas laborales, por cierto, mucho más aún. Vamos a revisar justamente la primera pregunta que llega a nuestras redes sociales y que llega ahí a través de Facebook, que tiene que ver con si hay una ley que obliga al empleador a cuidar la salud de los trabajadores, es decir, existe ahí una responsabilidad por parte del empleador, ¿hay algo que lo obligue? Pregunta para los dos, podemos partir con Víctor. Claro, una de las obligaciones fundamentales, primera del empleador, es justamente el resguardo de la vida y salud del trabajador. Esto está establecido primero como norma fundamental en el Código del Trabajo, en el artículo 184 del Código del Trabajo, donde se impone el deber de seguridad del empleador hacia el trabajador, y además en un montón de otras normas reglamentarias que lo que hacen es básicamente especificar esta misma obligación. Entonces la respuesta es sí, existe una obligación, esa obligación tiene consecuencia concreta, que es que si el trabajador sufre un accidente o una enfermedad producto de que el empleador no resguardó eficazmente su vida y salud, será responsable de los perjuicios que con eso ocasione, lo que serán en una demanda y en un juicio posterior de carácter laboral. ¿Y cómo se tiene que ir dando esta situación de que el empleador tiene que estar al pendiente también de la salud de, en este caso, el trabajador? A ver, como bien dice Víctor, efectivamente el Código del Trabajo contempla esta protección. De hecho, si uno va a los principios generales que informan el derecho del trabajo, el gran principio en materia laboral es el principio protector de los trabajadores. En consecuencia, bajo este paraguas de protección queda absolutamente resguardado la salud y la integridad tanto física como psíquica de los trabajadores. Eso es muy importante. Y además, como bien decía Víctor, de lo que establece el artículo 184, si uno revisa el artículo 153 y el 154 número 9, uno va a ver que hay en el fondo, el empleador está obligado a proteger al trabajador, no solamente de proteger la salud, un ambiente también laboral digno, grato. Entonces, la verdad que la legislación laboral establece un conjunto potente de mecanismos que obligan al empleador a cuidar y a proteger la salud de los trabajadores. Y además de eso, hoy día la verdad que las empresas, por supuesto no todas, pero en su gran mayoría tienen mucho más incorporado esto de que el trabajo no es solamente llegar a cumplir una determinada función, sino que además hay una vida y un entorno dentro de la empresa. Entonces, se intenta proteger mucho eso. Y para terminar con este punto, cualquier vulneración en esta materia, los trabajadores, por supuesto, pueden reclamarla o ante los tribunales o ante la Inspección del Trabajo, o incluso accionar, si es que procediere, por procedimiento de tutela laboral. Entonces, la protección de la salud de los trabajadores está absolutamente resguardada desde la perspectiva legal. Bueno, ya despejada esta primera duda, vamos a revisar
La siguiente pregunta que también nos llega a través de redes sociales, ahí está apareciendo ya también a través de Facebook. Isidora de la Cruz dice, ¿qué ocurre cuando un empleador hace trabajar en exceso a un trabajador? Un poco en la misma línea ya de lo que veníamos viendo un poco. Sí, a ver, la verdad que el código nuevamente protege y tiene esto muy reglamentado. La jornada ordinaria de trabajo son 45 horas semanales, está establecido en el artículo 22 del Código del Trabajo, y por supuesto también hay ciertas excepciones porque uno tiene que ir también a lo que pasa en la realidad. Entonces, ¿hay casos en que un trabajador pueda trabajar sobre estas 45 horas semanales? Sí, por supuesto, que es lo que se conoce como el sobresueldo u horas extraordinarias. Pero eso tiene que estar reglamentado y pactado de una determinada manera como lo establece la ley. En consecuencia, no queda al arbitrio del empleador poder establecer las jornadas que él quiera. Eso es absolutamente, está proscrito en la legislación laboral. Cualquier trabajador que se vea sujeto a esta extensa jornada de trabajo puede y debe reclamarlo ante la Inspección del Trabajo en primera instancia. Es importante también ahí señalar que, si bien es verdad que la norma señala que esto tiene que ser consensual, que si el trabajador va a trabajar más allá de la jornada ordinaria, debe haber un consentimiento, o sea, estar de acuerdo con el empleador y esto debe estar firmado, además en un anexo, que tiene una vigencia bien corta de 6 meses con el objeto de ir renovando la necesidad. Lo cierto es que a muchos trabajadores les pasa que se les impone esta obligación porque muchas posibilidades de negarse tampoco tienen. Si el empleador le pregunta, ¿te quieres quedar trabajando? Y ante la alternativa de decir no, eventualmente pierden el trabajo, tienen alguna otra represalia. Y para eso la ley lo que regula entonces son el máximo de horas extraordinarias, ¿ya? Y lo otro importante es que justamente todos estos quiebres de la legislación que se puedan dar en la práctica, pues obviamente una cosa es la ley y otra cosa es lo que pasa en la práctica, son reclamables ante la Inspección del Trabajo para que fiscalice si en los hechos se está cumpliendo estos estándares que la ley fija, que efectivamente puede ser que no se cumplen, y la forma entonces de redirigirlo es primero a través de la Inspección del Trabajo y luego ante el tribunal en una eventual demanda o del sindicato, si es que hay sindicato en el interior, etc. En esa línea, la primera recomendación siempre es entonces acudir a esta instancia administrativa, es decir, llegar a la Inspección del Trabajo. Es una buena medida, pero lo primero que tiene que comprenderse es que la hora extraordinaria, como está más allá de la jornada pactada, no es obligatoria. Si el trabajador no la quiere trabajar, no la trabaja, y si es que ya se la están imponiendo desde ese mismo hecho, puede reclamar ante la Inspección del Trabajo. Y si después empieza a trabajarle y quiere cortarte el trabajo, también puede hacerlo. Y si también se lo imponen, también es reclamarle ante la Inspección del Trabajo y eventualmente ante el tribunal. Bueno, vamos a seguir revisando las dudas que nos vienen llegando también y que nos han llegado durante estos últimos días respecto a esta problemática, que vamos a ver inmediatamente la siguiente pregunta que nos llega. Ahí está, también a través de la red social Facebook, en nuestro hashtag preguntas PJUT TV. ¿Cómo se regulan las horas trabajadas? Es decir, un poco lo que estábamos hablando recién. ¿Cómo se regula esto? Bien, algo comentábamos. El código establece un máximo de horas, esta jornada de 45 horas semanales, que se pueden distribuir desde el lunes hasta el día sábado. Y además está este otro mecanismo que son las horas extraordinarias o sobresueldo. Lo denomina así específicamente el artículo 42, letra D del Código del Trabajo. Hay que tener presente que el máximo de horas extraordinarias son 2 diarias. Entonces, trabajar horas extraordinarias no significa que yo puedo quedarme 5, 6 u 8 horas diarias. La jornada de trabajo ordinaria, estas 45 horas distribuidas de lunes a viernes, lunes a sábado, más eventualmente 2 horas diarias de trabajo, pero pactadas con el empleador de antemano. Y otro tema que es muy importante, que la gente generalmente no lo conoce esto, porque si uno se va a la práctica, en los hechos, generalmente todos los días del año los trabajadores hacen horas extraordinarias. La ley dice que esto es para un periodo excepcional, por un periodo de tiempo determinado, regulado y acordado con el empleador con anterioridad y solamente por ese lapso de tiempo. Y otro tema que pasa mucho en la realidad es que los trabajadores trabajan horas extraordinarias, trabajan más de las que pueden pactar y además no siempre se las pagan. Entonces, además, que es muy importante para que lo sepa la gente que nos sigue, que las horas extraordinarias se tienen que pagar con un recargo de a lo menos un 50% del valor de la hora ordinaria de trabajo, y además se deben liquidar, vale decir, pagar con la remuneración del mes en que se trabajaron, que, como te digo, son temas que generalmente por desconocimiento la gente no sabe. Claro, ahí tiene que ver un poco también qué pasa cuando un trabajador pide horas extras también en este caso. Claro, que como decíamos
hace un rato, las horas extraordinarias son consensuales porque primero el trabajador tiene que estar de acuerdo con trabajar y luego tiene que haber un trabajo que pueda hacer. Digamos, si la panadería cerró a las 6, el trabajador no puede pedir quedarse trabajando hasta las 8 porque no hay nada que hacer, digamos, por eso son consensuales. Tiene que haber un trabajo que merezca la pena de que trabaje en horas extraordinarias y que sea consensual. Pero es importante también aclarar que todo lo que estamos hablando nosotros tiene que ver con la jornada ordinaria de trabajo, pero existen otras jornadas especiales que es entrar en mucho detalle, pero si eventualmente alguien ve esto y dice yo tengo una jornada distinta, entonces esto es ilegal, hay que revisar porque hay otras jornadas como a tiempo parcial o jornadas excepcionales que va a utilizar la Dirección del Trabajo que tienen otro tipo de regulación, pero que son de carácter excepcional. Y en esa línea, ¿qué es lo que tiene que revisar el trabajador antes, por ejemplo, de firmar un contrato para saber a qué corresponde, por ejemplo, el contrato que está firmando él? ¿A este que decías tú en un principio de las horas ordinarias? ¿O qué es lo que se recomienda en este caso? El contrato de trabajo, por norma, por ley, por principio, es consensual, o sea, basta el solo acuerdo para que nazca. Pero la ley obliga que esté escriturado y además obliga que tenga algunas cláusulas mínimas. Y dentro de esas cláusulas mínimas, una de las cláusulas que no puede faltar en ningún contrato de trabajo es justamente la jornada de trabajo. Y ahí el trabajador se va a enterar en cualquier contrato que cumpla con las 10 cláusulas mínimas cuál es su jornada de trabajo y si es ordinaria, extraordinaria o está incluso exento de jornada. Y eso puede hacer la relación, si yo firmo un libro de asistencia en general estoy sujeto a jornada porque justamente la idea es determinar las horas extraordinarias. Si no firmo libro de asistencia, puedo no estar sujeto a jornada y tendrá que decirlo explícitamente el contrato. Bueno, a propósito de eso, vamos a revisar la siguiente pregunta que tiene que ver con cuánto es lo máximo que me permite la ley trabajar, cuánto es el máximo de horas que me permite la ley para trabajar, pregunta hecha a través de Facebook allí, entonces, y me imagino que tiene que ver con un poco lo que estábamos hablando, de esta separación de los contratos, digamos, a qué contrato corresponde lo que yo estoy haciendo. Si nos seguimos refiriendo al contrato, a la jornada ordinaria, que es la que cubre la mayoría de la gente, y por eso es más útil a lo mejor hablar de aquella, como decía el profesor, son máximo 2 horas diarias fuera de la jornada ordinaria como jornada extraordinaria. Y esto se engancha un poco también cuando tú decías que se pagan como sobresueldo, o sea, se paga el 50% más de lo que vale una hora, entonces a algunos trabajadores se les hace muy atractivo trabajar en jornada extraordinaria porque al final del mes viene a ser buena parte de su remuneración. Entonces, si fuera por el trabajador, trabaja 10 horas extraordinarias y saca una remuneración mucho más alta, pero esto se engancha justamente bajo la protección de la salud del trabajador, porque lo que está en riesgo es la salud del trabajador, o sea, el trabajador se cansa, todos nos cansamos, y el cansancio produce el deterioro de la alerta física, de la capacidad física, y eso trae accidentes del trabajo, deterioro de la calidad de vida, enfermedades profesionales, y por eso la ley impone que solamente pueden ser máximo 2 horas extraordinarias y nada más, aunque el trabajador quiera trabajar más. ¿Y a qué se expone quien vulnere esto, en este caso un empleador que se ha sorprendido vulnerando esta normativa? A ver, en primer lugar aquí tiene que haber necesariamente un autocontrol y un autocuidado. La primera medida de protección es la que toma uno mismo respecto de uno, por muy redundante que suene. En consecuencia, cuando el empleador uno le exige todos los días quedarse trabajando, inventemos mi jornada de trabajo hasta las 7 de la tarde, 6:30 de la tarde, y tengo que estar todos los días que andamos hasta las 9 de la noche trabajando, ¿ya? Se va produciendo un desgaste, se va produciendo no solamente físico, sino que psíquico. Imaginemos un trabajador que tiene familia. Salir a las 9 de la noche del trabajo, estar llegando a las 10, 11 de la noche a la casa, a comer, cansado. Entonces, insisto que aquí tiene que haber en primer lugar un autocuidado. El problema que se produce en la práctica es que uno como trabajador tiene susto eventualmente de enfrentar al empleador y decirle, oiga, ¿sabe qué? Yo trabajo hasta esta hora porque esto es lo que establece el contrato. Porque eventualmente yo puedo tener un despido. En consecuencia, ahí se produce un problema práctico real, ¿ya? Pero el canal para cómo, en el fondo, resguardarse esto, cómo solucionarlo, es como bien decía Víctor, ¿cómo se llama? Haciendo el reclamo ante la Inspección del Trabajo. De hecho, es más, uno puede llamar a la Inspección del Trabajo para que ésta vaya a fiscalizar una empresa y de manera anónima. Entonces, hay también una protección para el trabajador para que se sienta confiado de que quede un poco resguardado también en la eventualidad de tratar de resguardar sus derechos. Pero además, en caso de que el trabajador vaya y con nombre y apellido haga la denuncia formal ante la Inspección del Trabajo, si es que es desvinculado por el empleador, está protegido por el procedimiento de tutela laboral del artículo 485 y siguiente del Código, que para estos efectos resguarda al trabajador que ejerce sus derechos laborales. En consecuencia, si yo trabajador estoy reclamando o estoy haciendo ver a la autoridad administrativa que
mi empleador está abusando de este mecanismo que me tiene trabajando horas extraordinarias o en exceso o que no me las paga, y después me desvinculan, quedo protegido por este procedimiento que para estos efectos recibe el nombre de tutela de indemnidad. Bien, interesante lo que dice, porque hay temor, lo planteabas tú muchas veces, de ir a la inspección del trabajo. Hay, me imagino que diligencias que son de carácter privado, es decir, que no se va a saber, no es necesario que el empleador sepa todo lo que está haciendo, en este caso, su trabajador. ¿Hay medidas de protección para esto? Por ejemplo, dejar alguna constancia de alguien que advierte algo. ¿Cómo funciona en esa línea esto? Lo que nos explica el profesor recién, efectivamente el trabajador reclama, puede primero reclamar de manera anónima y la inspección del trabajo resguarda su identidad en la práctica, y luego si sufre alguna represalia está protegido por la garantía de indemnidad, que es la posibilidad de ser indemnizado en caso de sufrir alguna medida en venganza o en represalia por su reclamo, que casi siempre se traduce en el despido. En ese caso el trabajador ejerce una acción, la acción de tutela, y esa acción contempla una indemnización monetaria mucho más alta que un despido normal, digamos, un despido mal habido normal. Esa es la protección práctica. Y la sanción para el empleador, además, se expone a una sanción administrativa por incumplimiento de la ley, que es lo que hace la inspección del trabajo, cursa multa, y a través de eso busca la corrección de la conducta y la reconducción de la conducta. Y en esa misma línea que hay con las acciones internas que puede tomar un trabajador, de repente recurrir, muchas veces están los sindicatos, como un ente también regulador. ¿Es recomendable muchas veces ir a los sindicatos también? ¿Puede ser una alternativa? Bueno, efectivamente esa es una salida para resguardarse uno individualmente. El sindicato por mandato que le establece la norma tiene la representación judicial y extrajudicial del sindicato y sus afiliados. En consecuencia, una buena herramienta es que el trabajador se lo representa a sus dirigentes sindicales y que estos, que gozan de fuero laboral y en consecuencia no pueden ser desvinculados o no de manera tan simple, para que se explique bien, y sea el sindicato el que ejerza, en el fondo, el que haga ver esta situación o el que ejerza las acciones que correspondan. Entonces también es una buena medida para resguardarse uno como trabajador individualmente considerado. Ese es el sentido del sindicato, de hecho. O sea, si yo voy a hablar ante mi empleador y me paro al frente de su oficina y le trato de imponer algo, va a durar bien poco la conversación, digamos. Pero si van los trabajadores agrupados, las fuerzas se equiparan, y por eso el sindicato es una buena medida de primera acción incluso del trabajador. Homologable también a lo que se podría hacer como en estas acciones administrativas y en la inspección. Vamos a ver la siguiente pregunta, que tiene que ver con si es ilegal trabajar horas extra, aunque uno las pida. Esto tiene que ver también un poco con lo que veníamos hablando, pero básicamente cuando ya, claro, hay casos, por ejemplo, de trabajadores que, lo decía ahí en la nota introductoria, en otros países se han producido muertes. En nuestro país también tuvimos hace poco un caso en que se produce una muerte también por trabajo de horas extra. Muchas veces, claro, puede ser algo impuesto, impuesto por el empleador, porque ante la posibilidad de ser despedido, pero en otros casos simplemente no. Sí, lo importante de entender ahí es que el derecho al trabajo existe y tutela la relación laboral y es obligatorio para ambas partes. Esto se llama orden público laboral y quiere decir que las normas no están disponibles para ninguna de las partes. Entonces, si bien protege al trabajador en sus derechos, porque es la parte más débil de la relación laboral, y le dice usted no puede trabajar más de horas extraordinarias, no quiere decir que el trabajador dice, ok, como una norma en mi beneficio, la renuncio y trabajo 20, porque justamente la norma tampoco está disponible para él. El orden público laboral hace que ninguna de las dos partes puedan disponer. Entonces, aunque el trabajador pida trabajar más de horas extraordinarias, no puede hacerlo y es ilegal. Y si es empleador, después se le cursa multa porque el trabajador trabajó 4 o 5 horas extraordinarias al día, no puede defenderse diciendo el trabajador me lo pidió. Y si el trabajador va a declarar al juicio y dice efectivamente yo se la pedí, no tiene ningún efecto porque ambos transgreden la norma y el empleador va a ser sancionado de la misma forma. Claro, en esta línea la pregunta apuntada es si definitivamente el trabajador no quiere trabajar ninguna hora extra y se lo piden. ¿Eso está dentro de un marco legal o no? Ya, es que estamos analizando dos situaciones. Claro. Una es cuando el trabajador, porque vámonos también a la realidad, hay mucha gente que trabaja, o sea, la gran mayoría de la gente, todos trabajamos porque tenemos la necesidad de trabajar, por una necesidad económica simplemente. Entonces, analizándolo desde la lista de que cuando es el trabajador el que pide estas horas extraordinarias, pasa, como bien lo explicó Víctor, que simplemente no puede. El empleador debe negarse, así de simple, ¿ya? Ahora, pongámonos en el caso contrario, cuando es el empleador el que le exige al trabajador el cumplimiento de horas extraordinarias. Como es un acuerdo y tiene que ser consensuado, basta que una de las partes diga, no, la verdad que no quiero trabajar estas horas extraordinarias, para que
en la teoría o lo que establece la ley, no pueda pactarse. El problema está que aquí viene, y voy nuevamente a la práctica, en que el empleador empieza a presionar. Oye, no está hecho el trabajo, vámonos a algunas tareas que en determinados periodos requieren mucha más carga. Contadores, auditores, con el tema del pago de los impuestos, tienen esos periodos de una carga laboral tremenda, ¿ya? Entonces, técnicamente, si es que el empleador le exige al trabajador, podría negarse, ¿ya? Y como comentamos ya, ¿no es cierto?, o hablar con el sindicato para que el sindicato tome el asunto, o el mismo trabajador ir a la inspección del trabajo, dejar la denuncia. En el fondo se puede, pero en la práctica resulta un poco complejo. ¿Ya? Se puede recurrir a acciones justamente para protegerme en caso que no quiera trabajar horas extras por X motivo y absolutamente. Sí. Bueno. Y nadie puede obligarte a trabajar horas extraordinarias. De eso se trata el derecho al trabajo, justamente, de imponer esos límites, claro, y sancionar si que se transgreden esos límites. Claro. Bueno, un tema muy apasionante que podríamos seguir revisando porque hay muchos casos puntuales que se van dando justamente con este trabajo y sobre todo con el tema de las horas extras, más allá de este caso puntual en que un trabajador hace muy poco perdió la vida también producto de trabajar horas extras. Vamos despidiéndonos, un gusto haberte tenido acá, Carl. Lo mismo también para el magistrado Víctor Rifo, que nos ha acompañado también en otras ocasiones. No se olviden que pueden ver este y todo el resto de nuestros programas de Hablemos de Justicia allí en poderjudicialtv.cl junto a todo el resto de nuestros contenidos. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima.